Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo, siempre de la mano del historiador Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya saben los oyentes que venimos recorriendo buena parte del siglo XX, especialmente hablando de los regímenes que han cercenado las libertades, y vemos también el colapso de muchos de ellos. Estamos hablando del año 89. En la entrega anterior hablamos de lo que pasaba en China con la masacre de la plaza de Tiananmen, lo que pasaba en Polonia con las elecciones que llevaron al partido Solidaridad al gobierno, y vemos que este régimen más o menos liberal que imperaba en la Unión Soviética con Gorbachov al frente, pues da lugar a fenómenos que se les escapaban de las manos, ¿no? De eso vamos a hablar, la apertura de las fronteras de Hungría en el verano del 89. Ahí vemos cómo es que se va produciendo un efecto dominó en Europa Oriental que comienza justamente con las elecciones del 4 de junio de 1989, en las que gana Solidaridad frente al Partido Comunista Polaco, y esto tiene repercusiones en los países vecinos, porque al ver que la Unión Soviética, a diferencia de lo que había ocurrido en décadas anteriores, como la invasión a Hungría en 1956 o la invasión a Checoslovaquia en 1968, bueno, al ver que Gorbachev no decide intervenir militarmente y deja que cada uno siga su propio camino, bueno, esto significa para muchos países el aumento de las actividades de los grupos disidentes. Y esto es lo que vamos a ver en Hungría, que era uno de los países con mejor nivel de vida de lo que era Europa Oriental, en donde después de 1956 y la invasión, lo que se habilita es que es el régimen de János Kadar, que permite la existencia de algunos mecanismos de economía de mercado dentro de Hungría, lo cual abre las puertas a que haya pequeñas y medianas empresas, las cuales tenían además mucha vinculación con el mundo occidental. Es decir, que dentro de lo que era del sistema en general, el caso de Hungría era bastante particular y de hecho se lo conocía como socialismo goulash, ¿no? Es un socialismo con características muy peculiares, pero que tenía que ver con, bueno, permitir que hubiera un acceso a mejores niveles de vida a través de este tipo de empresas. Lo cierto es que János Kadar termina en 1988 y lo sucede Károly Grosz, pero que Károly Grosz, claro, en pleno ambiente de perestroika en la Unión Soviética y sobre todo con las elecciones de solidaridad en Polonia, ve que comienzan a surgir varios movimientos disidentes que incluso conforman partidos políticos, que si bien no podían competir, pero no puede reprimir esto. Y por otro lado, se enfrentaba con un gran problema económico, como era el gran déficit presupuestario que tenía Hungría. Y acá vemos que acá hay una jugada muy audaz de un personaje como era Helmut Kohl, el canciller de la República Federal Alemana. Porque Helmut Kohl le ofrece al gobierno húngaro una cantidad interesante de marcos alemanes. Recordemos que era la gran moneda europea antes del euro, la moneda de referencia. Le ofrece una cantidad de 1.000 millones de marcos de Alemania Occidental para poder cubrir ese déficit. Pero ¿qué le pide a cambio? Y esto es muy interesante. Lo que le pide es que se abra la frontera de Hungría con Austria. ¿Por qué ocurre esto? Y además, esto ocurre en agosto de 1989, porque a Kohl le interesaba lo que pasaba particularmente entre Hungría y Austria. No,
Lo que ocurría es que los alemanes orientales de la llamada República Democrática Alemana, ¿no? La Alemania Oriental, iban de vacaciones en el verano boreal, iban de vacaciones a Hungría, y entonces esto, claro, significaba que esos alemanes orientales iban a Hungría, Hungría abría sus fronteras con Austria, con lo cual los alemanes orientales pasaban a Austria y de ahí entraban a Alemania Occidental o República Federal Alemana. Esto genera un gran problema para el régimen de Honecker en Alemania Oriental, porque se ve cómo es que miles y miles de alemanes orientales viajan a Hungría para poder cruzar a Austria y de ahí a la República Federal Alemana. Es decir, un largo viaje para visitar al país vecino. Esto significó primero la frontera de la República Democrática Alemana, ¿no? Así, Alemania Oriental cierra sus fronteras para impedir la salida de sus ciudadanos. Esto significa que también Checoslovaquia cierra sus fronteras, con lo cual se produce una crisis de refugiados alemanes orientales en la embajada de Alemania Occidental en Praga, con más de 2.000 refugiados dentro y fuera de esa sede diplomática. Y esto significó un gran conflicto internacional en la que tuvieron que intervenir varios países para encontrarle una solución. Pero lo cierto es que Hungría no solo va a abrir esas fronteras, sino que además permite la libertad de expresión, es decir, el propio régimen decide comenzar su propio camino a la democracia liberal y al Estado de Derecho, e incluso en octubre de 1989 cambia oficialmente el nombre del país, deja de llamarse República Popular Húngara para llamarse República de Hungría. El propio Partido Comunista pasa a llamarse Partido Socialista y convoca a elecciones libres para 1990. Es decir, que es el propio régimen el que decide comenzar ese camino antes que los depusieran mediante una revolución o una salida electoral. Y esto vamos a ver que, obviamente, esta es la segunda pieza de ese efecto dominó, es decir, primero va a ser Polonia, después Hungría, y vamos a ir viendo cómo es que esto se va repercutiendo en toda Europa Oriental y lleva a la caída de varios regímenes detrás de la cortina de hierro. Bueno, sin duda una cortina que ya estaba muy oxidada como para soportar el peso del derrumbe, ¿no? Es decir, la gente en todos estos países ya llevaba muchos años harta de la situación. Ya no era una cuestión de represiones, sino de la falta de libertades mínimas y las ganas de probar suerte en otros sistemas, ¿no? Esta voluntad de salir del país, de conocer cómo era el mundo fuera de allí y de cambiar las cosas, ¿no? Sí, y además ya para estos regímenes ya era cada vez más difícil reprimir. De hecho, en 1989 se había dado el funeral a Imre Nagy, que había sido quien en 1956 se atrevió a desafiar a la Unión Soviética y pedir la salida del Pacto de Varsovia. Entonces ya había varios elementos que indicaban que en Hungría ya también era muy complicado mantener algún tipo de régimen estalinista y que iban abriendo las válvulas a medida que podían, intentando mantener el control, pero llega un momento en que esto ya no era posible mantener un régimen tan férreo y que ellos mismos se dan cuenta que había que iniciar un camino hacia la democracia. Bueno, esto es una entrega más, un paso más en el camino que va a llevar al derrumbe total de este bloque comunista del este de Europa. Seguiremos transitando estas edades del totalitarismo
Muchas gracias, Ricardo López Gotis. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en este programa.